Al culto y noble pueblo de Totonicapán, un cordial saludo de parte del Consejo de Alcaldes. Este 9 de julio estaremos conmemorando un año más del levantamiento de Atanasio Tzul. ¿Quién fue Atanasio Tzul? Atanasio Tzul fue un líder indígena guatemalteco del pueblo Maya Kichín, figura representativa del levantamiento indígena de Totonicapán de 1820, que derrotó el poder español de la localidad e impuso el reino de Totonicapán como el rey y señor del mismo. Atanasio Tzul era originario del cantón Paquí, en Totonicapán. Provenía de una familia que fabricaba jabones en esa época, que habitaban en el barrio Lincaj, ahora conocido como Palín, aquí en la zona 1 de Totonicapán. Esposo de doña Felipa Tzoc, lideresa que jugó un papel importante en la primera declaración de la independencia de toda autoridad religiosa y política española que reina junto a Atanasio Tzul al vencer al poder colonial local. No hay datos oficiales ni verificables acerca de su fecha de nacimiento y de su muerte, pero generalmente se admite que nació en el año o en el siglo XVIII y murió en la primera parte del siglo XIX. Su trayectoria política. Atanasio Tzul, su vida en el plano político en 1813, al ser principal de las parcialidades del Lincaj, al enterarse del contenido de la Constitución de 1812, que otorgaba a los indígenas los mismos derechos que a los españoles y ladinos, los principales concejales de San Miguel Totonicapán, encabezado por Atanasio Tzul, primer principal, y Lucas Aguilar, o Aquiral, como lo conocemos muchos, escribieron al rey para agradecerle pues lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en 1816, Atanasio Tzul, al servir al cargo de alcalde de San Miguel Totonicapán, se limitó a exigir únicamente que los sueldos pues los sueldos y los impuestos pues tuvieran una pequeña rebaja, porque más adelante vamos a ir comentándoles a ustedes que España los estaba oprimiendo por impuestos, por tributos, que empezaron desde el año 1600. Esto fue generando luchas, revueltas, manifestaciones, pero fue cristalizándose para el año de 1820 y ya era reconocido como un representante paralelo a el reinado de España. Él estaba representando oficialmente a las parcialidades del Lincaj, Pachaj, Uculcuyuc, Chiché y Tinamit. En el mismo año, la representación antes descrita y el interés de su pueblo por acabar con los impuestos eclesiásticos y el tributo, Atanasio Tzul unió fuerzas con Lucas Aguilar. Juntos lucharon en contra del poder de la colonia española. En esa época, representada por el capitán general de Guatemala, el arzobispo de Guatemala, Ramón Casaus y Torres, y las órdenes regulares de la élite ladina local y los caciques de Totonicapán. En los caciques vamos a ir interpretando el papel de ellos en otra sesión que vamos a tener para ir narrando parte de la historia que sucedió. Estos caciques eran originarios de Totonicapán. Los tributos reales habían sido suprimidos en 1811 por la Corte de Cádiz, pero fueron impuestos de nuevo por el rey Fernando VII. Durante la Cuaresma de 1820, cuando se supo que Fernando VII había obligado a poner nuevamente en vigencia la Constitución absolutiva, Aguilar y Atanasio Tzul realizaron gestiones ante el alcalde mayor para verificar el hecho. El 9 de julio de 1820, durante la celebración de la nueva Constitución, asistió
vestido a la española con casaca, sombrero, altrez, espadín, bastón y medalla al cuello. Pero el 12 de julio, por la noche, los principales y los líderes de la revuelta reconocieron como rey a Atanasio Tzul y a su esposa. Simbólicamente les impusieron las coronas de San José y Santa Cecilia. La debilidad política y militar del Imperio Español, los primeros intentos por la autonomía política y la competencia entre oficiales españoles fueron clave para el éxito del levantamiento. Así se dio paso al rechazo del tributo. O sea que Atanasio Tzul, su levantamiento se dio principalmente por la explotación, por la represión, por todo el alza tributario que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces lucharon por el rechazo del tributo, la remoción del alcalde mayor José Manuel Lara y Arrece y la imposición de un gobierno propio. Al menos durante unos días entre julio y agosto de 1820, Tzul actuó como el representante más destacado del gobierno indígena. El líder quiché sería azotado durante 9 días y encarcelado más tarde en Quetzaltenango, después que el movimiento sufriera una represión a manos de alrededor de 1000 milicianos ladinos. El 25 de enero de 1821, él y otros dirigentes solicitaron la gracia del indulto, el cual les fue concedido el 1 de marzo de 1821. O sea que ellos en el 1820, cuando fue su levantamiento o el rechazo de la explotación tributaria, pues ellos estuvieron presos. El 1 de marzo de 1821 recobran otra vez prácticamente su liderazgo. Después de una manifestación de individuos totonicapenses, pues fueron logrando lo que hasta ahora conocemos como el levantamiento o la autonomía del pueblo indígena. Prácticamente, si ustedes hacen un paralelismo con la represión del sistema ordinario, del sistema de Estado, no es nuevo. Y gracias a estos totonicapenses de ese año de 1819, 1818, 1820, 1821, pues se da la manifestación. La práctica de manifestación que ahora el aparato represor del Estado quiere criminalizar no es una práctica nueva. Atanasio Tzul lo vivió, Atanasio Tzul lo sufrió, Atanasio Tzul también estuvo en esa situación que hoy también estamos levantando nuestra voz mediante manifestaciones. Atanasio Tzul, según la historia de los ancestros de Totonicapán, Tzul era dueño de montañas, luego convertidas en tierras comunales, y que uno de sus aportes a la comunidad fue haber dirigido a la población organizándolo para no pagar más impuestos, porque esa explotación era exagerado al pueblo más necesitado. Podríamos decir que Atanasio Tzul fue el defensor del pueblo indígena de ese momento. Él fungía como alcalde indígena y tenía el respaldo del pueblo indígena. Según él, consideraba que había sido asignado por las autoridades de la Capitanía General de Guatemala porque la corona española ya había sido destituido de ellos. Por dicho aporte, es considerado como un defensor del derecho del pueblo quiché, y los originarios de Paquí están orgullosos de serlo. Asimismo, ser alcalde comunal con presencia en 48 cantones es un gran honor, pues se considera que es como perpetuar la ideología de Atanasio Tzul. ...48 cantones de Totonicapán.